tiempo, acompáñenme a Filipenses 1:27 en esta mañana. Filipenses 1:27. Y sí le damos gracias a Dios por los que fuimos a la conferencia de familia, fue de gran bendición y aprendimos bastante y tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que ponerlo en práctica. Filipenses 1:27, cuando lo encuentren, déjenme saber con un fuerte amén. Y nos ponemos de pie para dar reverencia a nuestro Dios y a su palabra. Filipenses 1:27, vamos a leerlo solo el 27 por ahora. Filipenses 1:27. Lo vamos a leer en voz alta. Dice así, lo tenemos todos, si no lo estamos proyectando aquí al frente en la pantalla. Dice así, todos vamos a leerlo en voz alta, dígalo con toda la voz. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Note claramente que dice, se repite, el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo se repite en este texto 2 veces. Cuando la palabra de Dios, ustedes y yo notamos y vemos que se repite lo mismo, es que Dios está enfatizando en nosotros el evangelio de Cristo. Por si se nos pasa, porque a la mayoría de nosotros se nos olvidan las cosas, se nos pasa. Se me olvida, dice un hermano por ahí, se me olvidó, me puedo acordar, dice, del 1965, yo no soy así. ¿Cuántos de ustedes son así? Pero de lo que desayuné en esta mañana no me acuerdo. ¿Cuántos son así? Se recuerdan, y yo digo, yo quisiera tener la mente de esta persona, así que se recuerda fechas. Dice 1800, yo digo 1800, yo ni estaba aquí. En 1900 tampoco estaba aquí, sino en 1900 ya estaba aquí. No soy del 2000. El otro día, el septiembre, bueno, no el otro día, el año pasado, cuando estábamos en septiembre, el mes de septiembre, que ya estamos que estamos casi a punto, estaba hablando yo, dándoles la historia a los alumnos, los estudiantes del colegio, acerca de lo que pasó el 9/11 en Estados Unidos, en este país, en Nueva York. Y les digo, ¿cuántos se recuerdan? ¿Qué estaban haciendo? Por mi mente se me había pasado que ellos son jovencitos. Y todos así diciendo, no sabemos. Y me dice, uno le digo, sí, adelante. Dice, lo que pasa que nosotros nacimos en el 2004, en el 2005 para adelante. Y no estábamos en el 2001 cuando pasó eso. Y es verdad. Son más jóvenes, una generación nueva que no estaban aquí cuando pasó el 9/11. ¿Cuántos se recuerdan del 9/11? Jamás cambió la historia de este país, de Estados Unidos. Pero muchos necesitamos recordarnos de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios dice en su palabra. Y vamos a ir en palabra de oración en esta hora. Padre Santo, gracias mi Dios, porque en mí no está el poder para poder cambiar la mente de nadie. En mí no está el poder en mi fuerza. Ahora en tu poder, que tú eres todopoderoso, mi Dios, tú puedes no solamente cambiar nuestra mente, transformar nuestra mente, pero puedes cambiar y transformar lo más profundo que el hombre, que la religión no puede hacer, que es el corazón del hombre y de la mujer. Mi Dios, una vez más ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo me unja mis labios para poder predicar lo que tú tienes para tu pueblo, para todos nosotros, los que estamos aquí y los que nos ven por medio de las redes sociales en esta hora. Te lo suplico, mi Dios, te lo ruego con todo mi corazón, que unjas los oyentes, los oídos, quites toda distracción, toda altivez que el enemigo quiera traer, todo orgullo, toda soberbia. Quebrántalo en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar su lugar. Una de las cosas que el enemigo usa, y quiero tocar el tema en esta mañana, sobre solo el evangelio transforma. Solo el evangelio transforma.
No hay nada más en este mundo que pueda transformar como el Evangelio. Y aquí cuando estamos estudiando, analizando el pasaje de Filipenses 1:27, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo lo está inspirando con propósito llamar la atención de los cristianos en Filipos. Y esta es un resumen antes de él concluir. Anima y trae exhortaciones a los cristianos de Filipos y los cristianos de todo el mundo, de todo alrededor. Esa es una exhortación y vamos a ver exhortaciones de parte de Dios a través del apóstol Pablo a nuestra vida. Pongamos atención en lo que dice ahí la palabra de Dios. Denota y notamos que dice: vive como es digno del Evangelio. Dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. El Evangelio es digno porque tiene toda dignidad. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es digno de eso. Dice aquí, necesitamos vivir como que Él es todo digno, porque Él merece todo honor, toda gloria y honra, porque Él es el principio. Él es el autor y consumador de la fe, Jesucristo, y Él es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Y aquí la iglesia no estaban viviendo como que es digno de vivir por el Evangelio de Cristo. Y mira, no hay otra cosa mejor debajo de este cielo, aquí en la tierra, que sea más digno de vivir que el Evangelio. Porque es lo que transforma, es lo que transformó a la mujer Rahab en el Antiguo Testamento. El Evangelio fue el que transformó de una mujer de la calle, una mujer prostituta, a una mujer, una sierva de Dios que escondió, que libró a los siervos de Dios, que los protegió mientras ellos necesitaban protección. Y solamente el poder de Dios puede lograr hacer eso. Y muchos más ejemplos nos da la palabra de Dios, que transformó al endemoniado de Gadarena, lo transformó completamente. Era un hombre que se vivía en los sepulcros encadenado, no lo podían contener la gente, y le pusieron candado, le pusieron cadenas y no lo podían transformar. Pero cuando se encontró cara a cara con Jesucristo, fue transformado. Ya no necesitaba más cadenas, fue libertado, porque es lo que se encarga de hacer el Evangelio de Cristo, transformarnos. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros nos encontrábamos sin ninguna aspiración, sin ningún significado, sin ningún sentido en esta vida, que estábamos viviendo en nuestros delitos y pecados? ¿Recuerdan esa etapa de nuestra vida? Yo la recuerdo. Y Él está diciendo aquí: no os olvidéis de dónde Dios te ha sacado y lo digno que ha hecho Él por nosotros. Porque nos olvidamos, como decíamos al principio, nos olvidamos rápidamente. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El pueblo de Dios es olvidadizo. Somos olvidadizos. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aquí nos llama la atención. Dice: vive como es digno del Evangelio. Vivamos como es digno del Evangelio. Lo que le agrada a Dios, escúchame bien en esta mañana, es que nosotros traigamos gloria a Dios. El Evangelio Él lo merece todo. El Evangelio, hermanos, para traerle gloria a Cristo a nuestras vidas, para magnificar su nombre, para alabar su nombre. Ese es el Evangelio, es digno del Evangelio. No hay otra cosa más digna que el Evangelio de Cristo en esta tierra. No hay otra cosa más digna que yo pueda dar mi vida para el Evangelio. Vemos a Saulo siendo un perseguidor de la iglesia, siendo uno que mataba a los cristianos. Saulo, religioso. ¿Sabe quién instruyó a Saulo en la ley? Él era un tremendo teólogo. Saulo. Él dice en Hechos 22, no van a ir por causa del tiempo, 22:3, dice la Biblia que Saulo estuvo a los pies de Gamaliel. ¿Quién fue Gamaliel? ¿Cuántos saben aquí quién fue Gamaliel? Gamaliel fue un
miembro, fue uno de los primeros rabinos, maestro de la ley, del pueblo judío, de la religión llamada fariseos, fariseo de fariseos. Y él fue el instructor, fue el rabino de Saulo. Así es de que era Gamaliel, era destacado, muy famoso, está en la Biblia. ¿Sabían que en la Biblia hay 2 Gamaliel? ¿No lo sabían? Ya lo saben ahora. Hay uno en el Antiguo Testamento que no vamos a ir por causa del tiempo, y ahí está Gamaliel que instruyó a Saulo. Lo instruyó en la ley, le dio la ley. Él tenía el mejor posgrado, era la escuela que se había levantado. Gamaliel era un rabino y lo instruyó en la ley. Y Saulo se encuentra que él está, la instrucción de Gamaliel, su profesor, su rabino, su maestro, su instructor, y le da todas esta educación en la ley, en la tradición del pueblo judío, en la tradición de los fariseos. Y nosotros también, algunos estábamos solamente en tradición. Y él se encontraba, Saulo, sin sentido en su vida. Tenía toda la información, tenía religión, pero estaba vacío. No tenía un gozo en su corazón, no tenía la paz que Dios da, que es la paz que sobrepasa todo conocimiento. No la tenía. Tenía religión, pero estaba vacío su corazón. Y así la mayoría de la gente está. Tienen religión, pero no tienen salvación. Tienen religión, pero no tienen a Cristo en su corazón. Tienen religión, y puedes estar en una iglesia también cristiana, tener religión, estar en la iglesia por años, estar en la iglesia por 30, 40 años y estar vacío en tu corazón. No tener a Cristo como tu Salvador. De nada vale, de nada sirve tener religión y no tener a Cristo en nuestro corazón. Y él se encontraba en esa situación, él se encontraba en esa condición, y ahora ha aprendido. Y él dice: ahora yo vivía para una religión, defendiendo una religión. Dice la palabra de Dios ahí en el mismo Hechos 22 que era celoso, como todo religioso. Dice celoso de Dios por conocimiento, pero no de corazón. Y hay mucha gente en este tiempo, y espero que no esté sentada aquí en esta mañana o allá en casa, pero solo son religiosos. Solo religiosos, que vamos por religión. Atendemos al culto de oración por religión, al culto de predicación por religión, pero no lo hacemos de corazón. El evangelio es digno de que vivamos sinceros. Y él es aquí, por eso él escribe a los cristianos y dice: solamente les aconsejo, les exhorto que os comportéis. La palabra comportar connota una palabra muy especial. Dice que hagan todo. Mira, si te vas a llevar del mensaje, llévate esto: que hagamos todo, vivir nuestras vidas, porque es lo más digno. Jesucristo está hablando. Cuando habla del evangelio, ¿está hablando de quién? Habla en mi iglesia. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. Cuando está hablando del evangelio, no está hablando de una religión, de una tradición, de tradiciones de hombre. Está hablando de Cristo. ¿Y cuántos aquí creemos que Cristo es digno? Él es el Cordero inmolado por nuestros pecados. Él es el único. Él es digno. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el verbo hecho carne, dice la palabra de Dios en Juan 1:1. Él es el principio de toda la humanidad. Jesucristo, Él es digno. Él es digno de todo. Y como Él es digno, debemos de vivir como es digno en nuestra vida. Se basa en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. Hoy en día la gente no tiene carácter. Nos dicen, ¿cuántas veces no me dicen: pastor, voy a estar ahí el domingo? Pastor, voy a ir. No me lo digas a mí, díselo a él, porque de él es la iglesia. No, la iglesia no es de ningún hombre, la iglesia es de Cristo.
Él es digno porque yo no morí por la iglesia. A mí no me costó la sangre. A Cristo le costó la sangre preciosa. Y cantidad de gente que dicen pero no tienen carácter. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no estás viviendo como es digno. Él es digno. Yo hago las cosas porque Él es digno. Yo le sirvo a Dios porque Él es digno. Yo creo en su palabra porque Él es digno. Yo camino en su palabra y me comporto como cristiano porque Él es digno. Él es digno. La religión no es digna. Cristo es digno. Y merece nuestra dignidad. ¿Qué es digno? ¿Qué es la palabra digno? La palabra digno significa merecedor. Que Él merece toda nuestra dedicación, que Él merece toda nuestra atención. Y Él aquí nos habla y nos dice que os comportéis como es digno del evangelio de la iglesia romana, apostólica, colorada, de hueso colorado, metodista, pentecostés, bautista, católica. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Del evangelio de Cristo. Del evangelio de Cristo. Del evangelio de Cristo. Es digno del evangelio de Cristo. Lo que yo hago, y debemos de preguntarnos en esta mañana, ¿por quién lo hago? Porque Él es digno, deberíamos de hacerlo. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Porque Él es digno de adoración. Porque Él es digno de mi devoción. Porque Él es digno de mi entrega. Porque Él es digno de todo. Por eso lo hago. Yo no lo hago por el hombre, no lo hago por el pastor, no lo hago por tal o cual. No lo hago por ellos. Lo hago porque Él merece mi dignidad. Merece que yo lo alabe a Él. No lo hago por nadie más. Lo hago porque Él es digno. Y debemos de practicar esto. Y aquí Él está exhortando a todos nosotros. La palabra de Dios: vive como es digno del evangelio de Cristo. ¿Estamos viviendo como Él es digno del evangelio de Cristo? ¿Estamos viviendo nuestras vidas como Él merece todo? ¿Estamos comportándonos? Nota lo que dice: que os comportéis como es digno del evangelio. Es de suma importancia. En estos tiempos Dios merece siempre, pero más en estos tiempos que estamos pasando, que estamos atravesando, de crisis espiritual en este mundo. Necesitamos. ¿En qué estoy? ¿Por qué estoy en lo que estoy? Caminando en el camino, sigo adelante porque Cristo es digno. No importa la prueba, no importa la enfermedad, no importa lo que el enemigo quiera traer. Y hoy más en día el enemigo se encarga de atacar nuestra fe de mil maneras, porque no quiere que nosotros vivamos dedicados como Él es digno. Como Él es digno. Cuando tú perteneces a algo, mira, hay en la palabra de Dios cantidad de ejemplos donde nos habla que Él es digno. ¿Sabe por qué los apóstoles dejaron todo lo demás? Porque Él es digno. Pedro dejó la pesca porque Él es digno. Los demás dejaron todo porque Él es digno. ¿Por qué dieron sus vidas? ¿Por qué murieron? Sabían que todos los apóstoles dieron sus vidas porque Él es digno. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Y otro día es para otro día, pero cada uno de los apóstoles murieron. Uno de ellos, no recuerdo cuál fue, que fue la muerte más cruel. ¿Sabes qué le hicieron a él? Sí, a uno ese sí. A este lo partieron por la mitad, lo cerraron. De aquí, mira, lo partieron por la mitad vivo. Comenzaron de aquí, lo partieron por la mitad. Y lo aceptó porque Él es digno. Porque no negó a Cristo. Imagínate qué dolor, hermano, comenzar de aquí por la sierra, que te partan así vivo. Estás y sintiendo ese dolor porque Él es digno. Otros, Pedro murió crucificado, pero de cabeza, porque dijo: yo no es digno. Escucha lo que dijo Pedro: yo no soy digno de morir como mi Salvador, así con la cabeza para arriba. Si me van a crucificar,
crucifíquenme con la cabeza para abajo, porque Él es digno. Porque Él es digno. Juan el Bautista lo degollaron porque Él es digno. Y nos va a costar, y va a costar tiempo, porque Él es digno. ¿Sabe por qué nos paramos firmes y nos debemos de parar firmes en este tiempo? Porque Él es digno. Vivo porque Él es digno, porque Él merece. Él merece. Él es merecedor de todo. Él es digno de todo mi servicio. Él es digno de toda mi entrega. Él es digno de lo que yo estoy viviendo, sea como sea lo que estoy atravesando. Él es digno. Él es digno. Y dice la siguiente: ¿cómo es digno del Evangelio de Cristo? Y les dice: para que o sea que vaya a veros o que esté ausente. ¿Saben dónde estaba Pablo ahora, ya transformado? Estaba en prisión. Cuando está el Espíritu Santo trayéndole todo esto, estaba en la prisión. Y dijo: mientras yo estoy en la prisión, ¿cómo voy a seguir? Porque Él es digno. Sigan adelante, sigan adelante. Les anima, nos exhorta a nosotros. Siga adelante. ¿Quién está padeciendo? ¿Quién está en una necesidad terrible en este tiempo? Levanta tu mano. Tú puedes estar en una necesidad, porque tenemos que aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuántos están pasando por una prueba en este tiempo? Todos, la mayoría de nosotros. Y sabe, hermanos, que nos debe de hacer meditar que aún no importa la prueba, tenemos que vivir como Él es digno del Evangelio. No importa la enfermedad, Él es digno del Evangelio. Él es digno de nuestra vida. Él es digno. Él es digno. Él estaba pasando por esta prisión. ¿No le daban de comer a las horas? ¿No le daban como ahora atienden en las prisiones? No, ahora en las prisiones tienen aire acondicionado, tienen televisor, tienen todo. En ese entonces no tenían esas comodidades. Tienen una cama, tienen tienen comida, tienen vitaminas, tienen gimnasio en las prisiones. Tienen todo. En esos tiempos no era un calabozo. Y Él dijo: no importa, esto lo estoy pasando, atravesando, porque Él es digno. Soy un ejemplo para ustedes. Dice: si yo voy a veros, si voy a visitarlos cuando yo llegue, porque Él tenía fe que iba a salir de la prisión. Tenemos que tener fe en estos tiempos, que vamos a salir, que Dios nos va a sacar de la situación que estemos atravesando, porque Él es digno. Porque hermanos, Él tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el poder para sacarnos aún de la más profundo que estemos atravesando, porque ya nos ha sacado. Si nos sacó, déjate hago esta pregunta: si nos sacó de un lodo cenagoso, si nos sacó de una condenación eterna, si nos libró de un infierno en llamas ardiendo, condenado, que hay gusanos en ese infierno, que hay, dice la Biblia, que las tinieblas están ahí, que el lloro y el crujir de dientes no se termina. Si Dios nos libró y nos guardó y nos ha sacado del infierno, ¿cómo no nos puede sacar de la situación que estemos atravesando? Él lo puede hacer y Él lo va a hacer. Solamente hay que seguir viviendo como es digno del Evangelio de Cristo. Y Él les estaba animando. Oh, hermanos, qué bendición ver cuando yo veo hermanos que están pasando por una prueba, por una situación, y que son de ánimo para uno. ¿Lo han visto? Son de más de ánimo, que no importa la enfermedad, no importa la prueba que estén pasando, no importa la situación que estén atravesando, y tú los ves y puedes ver en sus vidas, sus testimonios, y dices: gracias, Señor, por este hermano, que a pesar de la situación, a pesar de la prueba, a pesar de la tribulación, siguen adelante, a pesar de esa tribulación, por más que sea. Y nos dan este testimonio a nosotros, y eso nos debe de animar a seguir viviendo para Cristo. Y eso es lo que Dios desea de nuestras vidas en este tiempo. Él estaba escribiendo y diciendo a todos los creyentes: porque si yo voy. Y sabe, hermanos, ¿por qué debemos de vivir como es digno del Evangelio de Cristo? Por lo que Él decía: si yo voy a veros, que me animen también. Y yo sé que sus oraciones que están haciendo por mí, Dios les está escuchando, y voy a ser libre. Voy a ser libre un día. Y tenemos que creerlo. Pero ¿sabe más por qué debemos vivir dignos del Evangelio? Porque Cristo nos está viendo. No es Pablo ahora. Él estaba diciendo: porque si yo voy a veros, que los encuentre viviendo como les he dado el ejemplo, como que Él es digno, porque Él es digno del Evangelio.
que os comportéis, que viváis, que todo lo que hacéis, que todo lo que digáis sea que porque Él es digno, que le traiga honra y gloria al nombre de Cristo, que el nombre de Cristo pueda ser magnificado, alzado, que eso pueda ser en nuestras vidas. Pero lo que debemos de hacer nosotros es porque Cristo viene. Cristo viene. Ve todo lo que está aconteciendo. Todo se está cumpliendo. En este tiempo, hermanos, déjame decirte que no te la pases viviendo lo que te dicen, lo que estás viendo aquí en esto, porque el enemigo es muy astuto y nos quiere desviar, nos quiere desenfocar. Es que nuestra mirada esté en Él, porque Él nos está viendo. Nuestra mirada está tan ocupada y nos agobiamos y nos ahogamos en un vaso de agua. Oh, pastor, no es vaso de agua. Para Cristo es un vaso de agua. Y nosotros lo hacemos un río. Pero para Cristo es un vasito, es una gota de agua. Pero tenemos que mirarlo a Él. ¿Qué hizo Pedro? Cuando quitó la mirada de Cristo, se hundió. Y eso es lo que nos pasa en nuestras vidas espirituales. Cuando quitamos la mirada por las circunstancias que estamos atravesando y empezamos a mirar, y doy la ilustración esta que la he usado anteriormente. Una hermana vino a la iglesia y dice: pastor, me voy de la iglesia porque tal y tal y tal y tal y tal y tal dicen esto de mí y dicen lo otro. Le dijo el pastor: muy bien, le voy a pedir un favor. Antes de que se vaya, voy a hacer una ilustración. Un vaso de agua, deme un vaso de agua. Le di un vaso de agua, lo llenó. Le dije: ahora hágame este favor, antes de que usted se vaya, pase por todo el auditorio, por todo el templo, el altar, por toda la iglesia, y vamos a hacer una promesa. Si usted derrama una gota de agua, no se va. ¿Acepta el reto? Ella dijo sí. Se lo llenó hasta lo más. Entonces la hermana comenzó a caminar por todo el auditorio con ese vaso de agua, y bien cuidadosa, y no quería que se la derramara, porque quería ella hacer lo que ella quería hacer, lo que el enemigo le había puesto a hacer. Y iba caminando. Entonces pasó por todas partes y le dice: ¿cómo le va, hermana? Le dice el pastor: ¿cómo le va? Dice: no, pastor, es muy difícil. Ahora ya me he dado cuenta que yo tengo que estar enfocado en mi vida, en lo que yo hago, no en lo que otros hacen. Porque cuando quitamos la mirada, ahora se va a ir. No, pastor, yo no me voy. Gracias por enseñarme esta gran lección. El enemigo quiere que te vayas. El enemigo quiere sacarte de la voluntad de Dios. El enemigo quiere hacer eso contigo por todas partes. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada en la gente. Nunca estuvo en Cristo. Está en la gente. Está en la gente, y cuando está en la gente nos va a desanimar. Pero cuando está en Cristo, ahora déjame preguntarles a ustedes: díganme una vez que Cristo les ha fallado. Una sola vez en su vida. Una sola vez que Cristo nos ha fallado. Una sola vez. Díganme, me pueden contar: en el 1990 Dios me falló. En el 1999, cuando todo se iba a terminar y que el 2000 iba a entrar y que el Y2K, ¿cuántos se recuerdan del Y2K? Que iba a entrar, que todo se iba a borrar, ahí Dios sí me iba a fallar y que el mundo se iba a acabar. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Dios nos falló. Mira, estamos en el 2022, que yo jamás me imaginaba que íbamos a llegar al 2022. Porque toda la gente estaba preparándose esa noche. Gente vendió cosas, vendió propiedades. Oye, ¿por qué? Porque tienen la mirada en el hombre. Exacto, gente que decidió quitarse su vida porque tienen la mirada en el hombre. Siempre que depositemos la mirada en el hombre, porque el hombre nos va a fallar. Porque somos pecadores. Vamos a fallar. Pero la gente espera que el pastor llegue, se haga un hueco como hizo el Señor Jesucristo y trajeron al paralítico. Haga un hueco aquí en Los Ángeles el domingo por la mañana, y el pastor y el coro canten, los del coro: aleluya, aleluya. Y desciende el pastor, y cuando se termina el sermón, que el pastor también asciende al cielo. ¡Qué bendición fuera eso! Pero no, Dios nos pone aquí, hermanos, porque tú y yo estamos sintiendo lo mismo. Lo mismo que te pasa a ti, me pasa a mí. Una diferencia. Mientras yo tengo la mirada en Cristo, voy a seguir. Pero si quito la mirada y empiezo a ver las circunstancias, voy a desenfocarme y voy a decir: no, por esto, por tal cosa. Debemos recordarnos que Él es digno. Pase lo que pase en nuestra vida, Él es digno.
Y déjame contarte que he pasado por diferentes pruebas, fuertes pruebas, en mi juventud, desde el 1995, que dediqué mi vida a Cristo. De allí comenzaron las pruebas. Uno piensa, no, las pruebas, si te dijeron a ti, te han engañado, que cuando vengas a Cristo y te conviertas a Cristo va a acabarse todo, te engañaron. Porque cuando venimos a Cristo es cuando comienza, porque el enemigo no está contento. Pero hay una gran diferencia. ¿Sabe por qué debemos seguir viviendo como Él es digno? Porque pase lo que pase, Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Ahora yo te hago la pregunta, ¿Dios no nos ha fallado? ¿Cristo no nos ha fallado? Cristo no nos ha dejado, ni nos ha desamparado, dice la palabra de Dios en Hebreos. Él es nuestro amparador, Él nuestro guardador, Él no nos ha desamparado. Hermanos, Él promete estar con nosotros hasta el fin, y ha estado. Tú no lo puedes sentir, pero Él está allí contigo. ¿Sabe por qué estamos de pie en esta mañana? Porque Él nos ha sostenido. Porque estamos aquí en esta mañana, porque Él no nos ha abandonado. Un testimonio de un pastor que dice que antes de él conocer a Cristo se está ahogando. Él vivía en la frontera entre Tamaulipas, Matamoros, México y en la frontera de Texas, del estado de Texas. Y ellos iban a nadar al río Bravo. Era su deporte. Él vivía en la frontera y todos los que viven en la frontera tienen permiso para estar dentro de acá ciertas millas. La mayoría de la gente, todo es así. Esa es la regla en las fronteras que viven. Tienen permiso para viajar hasta ciertas millas, para entrar todos los que viven en la frontera. Los que ya son residentes de allí, no los que vienen apenas. Ellos iban al río a nadar, porque no tenían otro lugar a donde ir. Ahí iban a nadar, a hacer su deporte, a nadar. Y un día él sabía nadar y todo. Él se entró ahí en lugares bien profundos. Se entró y quería salir. Se entró un clavado y quería salir. No podía salir. Se enredó con algo. Se está ahogando. Y dijo, este es el último día de mi vida. Dice que volteó así para arriba en minutos, segundos. Y dice, Señor, gracias por esta vida que me diste. Y vio el reflejo de la luz del sol que entraba por el agua en lo más profundo. Y dijo, hasta aquí, ya perdió el conocimiento. Dice que no sabe cómo una mano sintió que lo sacó por fuerte y no había nadie. Cuando él ya volvió en sí, no se dio cuenta quién era o quién lo salvó, y lo puso a la orilla. Lo salvó. No había conocido a Cristo, no se había entregado a Cristo todavía. Dijo, aún cuando no hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, Cristo ya estaba ahí con nosotros cuidándonos. Él ha estado allí siempre, en nuestras tribulaciones, en nuestro dolor, en nuestras angustias, en nuestro clamor. Él ha estado ahí. Y si estamos aquí es porque Él ha estado aquí. ¿Cuánta gente no ha venido por el mar y han estado aquí? Han visto tiburones. Estaban allí al acecho de los tiburones y ya por poco eran devorados. Pero están aquí porque Dios te protegió. Llegaste aquí porque Dios te cuidó. En todo momento. Él es digno, porque Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y tenemos que permitir que Él nos transforme. Después dice la palabra de Dios, vayan conmigo a Filipenses 1:6. Él sabe por qué decía esto, porque esta era su seguridad. Estando persuadido, seguro, eso es lo que quiere decir persuadido, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó en vosotros la buena obra? El Espíritu Santo de Dios. El que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué dice? Hasta el día de Jesucristo. La está perfeccionando, hermanos. No somos perfectos, la está perfeccionando. La obra que el Espíritu Santo comienza es una transformación, es un proceso. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Es paso a paso. Es mientras yo me dispongo, Él va transformándome. En Japón hay unas varas, unas varitas pequeñas, unas varitas en Japón. ¿Cuántos han viajado a Japón, hermano Esteban? Hermano Esteban ha viajado en Japón.
vivido en Japón. ¿Aprendió japonés, hermano? Unas cuantas palabras. Arigato. Y todo lo que comen. Bueno, en Japón tienen unas varitas. Muy interesante esto, me quedé sorprendido. Unas varitas. ¿Saben lo que son unas varas? Unos trocitos de palito, varas. Maderitas. Tiras, unas tiritas. Unos palitos, sí. Como chopsticks, sí, como chopsticks que comen. Yo no sé cómo comen ellos cuando van a comer y que nos dan los restaurantes japoneses. Yo digo, olvídense de eso, denme un tenedor y con eso estoy a gusto. Porque con los palitos no puedo comer. Me desespero. Y entonces estos palitos, ellos los sumergen en agua. Inmediatamente que tocan el agua, se van transformando en unas bellas flores que solamente en Japón se dan. Son unas varitas, se van transformando en bellas flores, con colores vívidos, colores fogosos. ¿Cómo le dicen ustedes? Colores fluorescentes, colores grandes, colores vivos. Y esa es la transformación. Eso es lo que significa este versículo. Dice Pablo, yo he experimentado la transformación de Cristo en mi vida, paso a paso. Los dolores, las pruebas. Es como la bolsa de té que usaba el pastor, y la he usado también esta ilustración. La bolsa de té, no sabes lo que está en el té. A mí me encantan los tés. ¿A cuántos les gustan los tés? La bolsita de té está ahí, pero si tú la sumerges en agua hirviendo, tiene que estar hirviendo, entonces sale lo que tenía el contenido, se revela, es revelado. Si la sumerges en agua fría, no lo va a hacer, pero tiene que ser agua hirviendo. Las pruebas, las tribulaciones que pasamos son ese fuego que Dios está usando para purificar nuestra vida espiritual con Él, para purificar nuestro comportamiento, para que podamos aprender que es con un propósito las pruebas que pasamos, que atravesamos en nuestra vida, que es con un propósito, porque Dios se va a revelar en nosotros. Cristo se está revelando. ¿Quién está en nosotros? Último, ¿por qué tenemos que vivir como es digno del Evangelio? Para que la gente pueda ver lo que hay en nosotros. ¿Qué hay en nosotros ahora? Cristo está en nosotros, para que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. Y él decía, prosigamos, vivamos como es digno del Evangelio, porque Él está siempre en nosotros. Y no nos enfoquemos en otras cosas. Vea lo que dice Filipenses 2:1 al 5 para terminar. Por tanto, si hay alguna consolación, que si la hay, gloria a Dios, en Cristo, amén. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Y esto no que es preguntas, está confirmando, dice, si hay, porque lo hay. Alguna consolación en Cristo, si algún consuelo, que si lo hay, de amor, Él nos consuela en nuestras tribulaciones. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, lo que Cristo siente. Amén. Porque Él nos entiende. Sí, yo no voy a entenderlos a todos, pero Cristo nos entiende. Él nos entiende por lo que pasamos. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo cosas diferentes. No porque yo soy de Saulo, yo porque soy de Apolos, yo porque soy de este país, yo porque soy del otro. Sintiendo una misma cosa. Eso es digno, vivir del Evangelio. ¿Sabe aquí lo que nos une? A pesar de que somos de diferente cultura, diferentes países, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, República Dominicana, República del Caribe, República de Banana Republic, y todos esos, hermanas, que somos, ¿cuántos son de Banana Republic? Es República Dominicana. No, porque allá le encantan los tostones, los plátanos. Yo les he bautizado Banana Republic. República Dominicana, con todo respeto. Y de donde seamos, hermano, lo que nos debe unir es Cristo. Cristo. No nos enfoquemos en otra cosa, porque nuestra ciudadanía no está aquí, aunque gloria a Dios por los ciudadanos, gloria a Dios por la ciudadanía de este país y de la ciudadanía que tengamos, pero la ciudadanía del creyente está en la gloria.
No hemos llegado. No hemos llegado. Un día vamos a llegar. Esa es la ciudadanía que cuenta. ¿Qué importa que yo tenga la ciudadanía canadiense, española, norteamericana? Si no tenemos la ciudadanía de la gloria de Dios, no vas a llegar. No vas a entrar. Puedes llegar, pero no puedes entrar. La ciudadanía es Cristo. La llave para entrar y a obtener la ciudadanía más importante de todo es Cristo. Y Él dice lo que es. Nos vamos a enfocar y cierro. Regresemos a Filipenses 1:27, parte B. Vaya a veros ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en, ¿qué dice? En un mismo espíritu. ¿Qué haciendo? Viviendo, combatiendo, unánimes por la fe, una vez más, del Evangelio. ¿En qué me tengo que enfocar en estos tiempos? En el Evangelio de Cristo. Contender, dice los unos a los otros. Discutirnos, ofendernos unos a nosotros. Combatir en contra del que hace todo eso, que causa todo eso, para que no. ¿Sabe lo que quiere hacer el enemigo? Desenfocarnos. Que nuestra mirada la pongamos en las circunstancias, en la gente, en las situaciones, y que nos desenfoquemos de con quién sí debemos estar combatiendo. Necesitamos estar combatiendo contra el enemigo. Viviendo, ¿cómo lo hago combatir con el enemigo? Viviendo porque Él es digno del Evangelio. Viviendo como es digno del Evangelio. Eso es lo que yo debo de hacer. Enfocarme en combatir en contra del enemigo. ¿Cómo combatimos? Estando firme en la fe de Cristo, estando firme en la oración, firme en la palabra, firme en la sana doctrina. Es como yo estoy combatiendo, firme en la fe. No importa las batallas que esté pasando, porque Él pelea mis batallas. Yo tengo que pelear mis batallas. Hay algunas, no, Él se encarga de todas las batallas. Él se va a encargar. Las batallas que yo no puedo pelear, lo que yo sí puedo hacer, Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Si Él nos pide que combatamos en la fe, es porque podemos hacerlo. ¿Cómo combatimos con la fe? Estando en la promesa, parándonos en la promesa de Dios, en la fe, en la palabra, en la oración, en el ayuno. Es como yo combato. Hago eso que está en mis manos, porque Él se encarga de combatir, de pelear todo lo que yo no puedo. Él se encarga. Y Él se va a encargar. Él se va a encargar. Cierro, vamos a ponernos de pie en esta mañana. ¿Cómo combato yo? Último, adorando a mi Dios. Adorándolo. Alabanza. ¿A dónde está dirigida nuestra alabanza en esta mañana? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Nuestra mirada. Levantemos nuestra mirada a Cristo en esta mañana. Aún siendo cristiano, levanta tu mirada a Cristo. Levanta tu mirada. Nadie viendo, vamos a estar en espíritu de oración. Y si hay alguien aquí en esta mañana que dice, oh pastor, yo no puedo ya más, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y estamos en la roca, parados firmes en la roca que es Cristo. Dice la palabra de Dios, sobre esta roca, no Pedro, sino Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi familia no va a prevalecer, enemigo, no te pertenece a ti. Mi generación, las generaciones descendientes no pertenecen a ti. La iglesia que somos nosotros no te pertenece a ti, porque estamos edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Debemos enfocarnos, debemos despertarnos, vivir como es digno del Evangelio, para que traigamos beneficio a nuestra vida espiritual, beneficio a nuestra vida emocional, beneficio, bendición a nuestra vida física, porque lo necesitamos. Necesitamos para esto enfocarnos. Si hay que pedir perdón, humillarnos delante de Dios, porque dice la palabra, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano
y entonces ven y presenta tu ofrenda. La ofrenda de oración, de alabanza, que queramos ofrecerle a Dios mientras nosotros no estamos enfocados, no estamos viviendo como es digno del Evangelio, Dios no la recibe. Tengo noticias para todos nosotros. Dios no recibe ni una oración, ni una alabanza, ni un corito, porque tenemos que arreglar cuentas con el Señor. Y Él nos da la fuerza, Él nos da la confianza, Él nos da la fortaleza para hacerlo. ¿Cuántos aquí en esta mañana pueden decir, pastor, Dios habló a mi corazón de una manera especial? Yo sé que Dios habló, Dios habló. Levanta tu mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios habló, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, por hablar en nuestros corazones. Gracias porque estamos fortalecidos, somos fortalecidos en ti. Ahora hay alguien aquí en esta mañana que pueda decir, pastor, la verdad es que no tengo a Cristo como mi Salvador. Yo me quiero entregar a Cristo, que Él sea mi Salvador, para que Él pueda ayudarme en esta situación, pero sobre todo para que yo no vaya a un lugar terrible de condenación eterna. Dice, donde el lloro y el crujir de dientes nunca se apagan, donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se acaba. Yo no quiero ir a ese lugar. Y déjame decirte que ese lugar Dios no lo creó, Dios no lo preparó para su creación, ni aún para los incrédulos. Los incrédulos se van por no creer, ahí ellos mismos se condenan. El que en Él cree no es condenado, mas el que ya cree no ha sido condenado, porque Dios es nuestro reemplazo por nuestros pecados, por nuestra maldad. Y Él ha tomado nuestro lugar que nos pertenecía a nosotros. Ha tomado nuestro castigo en su cuerpo, ha tomado los azotes que tú y yo merecíamos, ha tomado esa corona de espinas que tú y yo merecíamos, ha tomado esas llagas, ha tomado todo el castigo, la ira de Dios sobre Él por nuestros pecados. Él lo ha tomado. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir, pastor, la verdad que yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador? Alguien así, alguien así. Yo quiero, yo necesito. No salgas de aquí sin tener esa paz, esa seguridad que solamente Cristo da cuando nos entregamos a Él. Hay alguien más aquí que en esta mañana tiene que ir a su esposa, a su esposo y decirle, ora por mí, vamos a orar los unos por los otros, perdóname, fortaléceme en oración. Alguien que está atravesando por situaciones, y todos lo deberíamos de hacer. Dios, tú conoces cada corazón, tú conoces cada situación. Entrego a ti, mi Dios, esta invitación. Nadie viendo, pasa solas unos minutos. Yo voy después a concluir con una oración, pero quiero dejarte ahora solamente un par de minutos para que tú sigas hablando con Dios y lo que el Espíritu Santo nos puso en nuestro corazón, hacerlo. Quiero invitarte, si tú todavía necesitas oración y dices, pastor, ore por mí, yo ya tengo a Cristo como mi Salvador, pero yo necesito oración. Levanta tu mano. Yo necesito oración. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, tú has visto los corazones más que las manos. Gracias te damos, mi Dios, que tú eres un Dios misericordioso, poderoso, un Dios perdonador. Gracias, mi Dios, por tu perdón. Pero ayúdanos a perdonar, ayúdanos saca toda soberbia, todo orgullo de nuestro corazón. Límpianos para que podamos glorificarte, para que la gente pueda glorificarte, para que la gente pueda honrarte, pueda ver en nosotros a Cristo.
que eso es lo que queremos, esa es la meta. Ruego por cada decisión, por cada hermano que levantó su mano y los que no levantaron su mano también, mi Dios. Tú conoces, ruego por cada joven, cada niño, cada visitante, cada familia aquí presente, mi Dios. Tú conoces las necesidades. Tú conoces, mi Dios, nuestro corazón. Y a ti lo levantamos en este día. Y si hay algo que interrumpe esta comunión, que arreglemos cuentas contigo, mi Dios, en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si puedes ir, hermano Luis, al himno 214. Y mientras todos otros siguen todavía aquí orando, 214. Oh alma cansada y turbada, sin luz tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo es la luz de su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Solo las damas, solo damas, de muerte te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria. Todos, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Solo varones. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Todos, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Nos vemos esta tarde. Culto de oración a las 6:30.